En los últimos dos vídeos del canal hemos estado avisando de lo que ha terminado sucediendo en estas últimas horas. Y es que Bitcoin en estos instantes ha limpiado ya por completo toda la liquidez que estábamos viendo en zona de short. Y ahora la pregunta que muchos estarán haciendo: ¿esta ruptura es para continuar con el movimiento alcista o solo es una trampa para seguir cayendo? Pues fijaros cuál es la situación de Bitcoin desde que alcanzamos los 60.200. Sabemos que este es uno de los soportes más importantes en el largo plazo porque es el soporte de esta estructura mayor que tenemos en el gráfico diario. Y en el momento en el que el precio alcanzó esta zona veíamos cómo frenaba todo el impulso bajista anterior. Lo recordaréis porque cazábamos una muy buena oportunidad en short nada más el precio rompía la zona de los 72.200, otro de nuestros niveles clave en la operativa de las últimas semanas. Pero centrémonos ahora en las últimas operativas que hemos tenido. Y es que veíamos la semana pasada cómo el precio iniciaba una tendencia alcista tras esta acumulación. Fijaros cómo tuvimos ruptura desde consolidación sobre nuestra zona clave y comenzaba un desarrollo alcista, pero decíamos que el desarrollo alcista tenía un problema, y es que no demostraba mucha fortaleza después de haber roto esa acumulación. Fijaros cómo el precio, tras esta confirmación, no siguió subiendo a atacar zonas de resistencia, frenó rápidamente sobre la zona del VWAP mensual y a partir de aquí estuvo lateralizando. Luego tuvimos una limpieza, cogió algo más de fuerza y más de lo mismo. Se quedaba por el camino. No era capaz de atacar esta zona de los 64.540, que es donde teníamos una resistencia clave. Tuvimos aquí varios testeos sobre el VWAP mensual hasta que durante el fin de semana confirmamos que íbamos a ver una trampa en estas últimas horas. Trampa que, como veis, se ha dado al 100%, o sea, el análisis ha sido perfecto. Y fijaros lo que decíamos ayer, veíamos aquí ya un intento de consolidación un poquito extraño sobre la zona del VWAP mensual, consolidando lo que antes era una resistencia como un soporte, y nada más subimos el vídeo, el precio ya comenzó a hacer la primera parte de la limpieza. Como veis, con este ataque sobre zona de resistencia y rechazando. Continúa un poquito más, seguía limpiando un poquito más y terminó rechazando en esta zona. Esta fue la primera fase de la limpieza de short, pero todavía nos quedaba liquidez. Lo dejábamos claro en el grupo VIP. Bitcoin a las puertas de una gran limpieza de shorts, y justo hoy ya veíamos cómo esa limpieza comenzaba hasta que finalmente pues se ha terminado completando en las últimas horas. Porque como veis, Bitcoin tuvo aquí un amago de reingreso en la estructura y muestra de debilidad, pero no terminó de confirmar esa muestra de debilidad porque no alcanzó el nivel de soporte. Ya dijimos en vídeos anteriores que la ruptura de esta zona sería lo que nos confirmaría un desarrollo bajista por lo menos a los 62.150, una pequeña oportunidad operativa de scalping en el corto plazo, que finalmente pues no se ha terminado dando. Como veis, el precio ha continuado con el movimiento alcista y ha terminado de limpiar toda la liquidez que teníamos en zona de shorts. Es que ya no queda prácticamente nada sobre esta zona. Ahora lo confirmaremos en los mapas de liquidaciones, pero antes vamos a terminar de proyectar desde aquí las oportunidades, porque sí, nuestro objetivo ya ha sido alcanzado, se ha limpiado toda la liquidez que había en zona de shorts, pero ahora la pregunta clave: ¿esto es una trampa para seguir cayendo o continuaremos con el movimiento alcista? Pues la clave de la respuesta a esta pregunta vendrá en las próximas horas si tenemos un retesteo sobre los 64.540. Ahora mismo, tras esta ruptura, sí que es cierto que estábamos viendo pues algo de fortaleza. Fijaros la armonía que teníamos en principio en las velas. Pero en esta última ya empezamos a ver un poquito menos de armonía, y en la que se está desarrollando ahora mismo considero que estamos viendo una absorción de ventas importante. Por lo tanto, nosotros a nivel operativa necesitamos esperar a un retroceso sobre la zona de los 64.550 y entonces aquí será donde tendremos que sacar conclusiones. Si vemos que consolida esta zona como un soporte, tendremos la oportunidad de empezar a buscar posiciones en long, con el siguiente objetivo sobre una zona que en verdad ya hemos alcanzado, los 65.950, como veis estará nuestra siguiente zona objetivo en un movimiento alcista, y luego también por aquí tenemos el 618 de Fibonacci sobre los 67.985 aproximadamente. Vamos a dejarlo por aquí marcado porque puede ser una zona también muy interesante. Por el medio tenemos aquí un nodo importante que también vamos a
a marcar como otra zona de gestión para esa operativa en long, y esto sería la zona de los 68.929. Y así de sencillo, no nos vamos a complicar la operativa. Pero el problema vendrá si después de toda esta trampa, de toda esta limpieza de short, hay algunos que me decían que una trampa de shorts es para seguir subiendo, y ni mucho menos. Una trampa de shorts puede ser para seguir cayendo también. Pero esta es la clave. El ver que el precio tras este movimiento termina otra vez por debajo de la zona de resistencia, por debajo de los 64.500. Si vemos que rompe esta zona y sobre todo que la consolida como una resistencia, entonces esta será nuestra confirmación para empezar a tirar shorts con un primer objetivo precisamente sobre la misma zona que comentábamos antes, sobre los 62.150 aproximadamente. Yo creo que a nivel operativa no tenemos ahora mismo ninguna zona clave más, porque fijaros que si tiramos otro Fibonacci de todo este impulso alcista, tenemos también una confluencia sobre esta misma zona. Lo que podemos hacer es destacar un poquito más este nivel, pero vamos, que es exactamente la misma zona que ya teníamos identificada. Así que nada, todos listos porque en las próximas horas se viene una muy buena oportunidad en Bitcoin. Y por cierto, hoy tengo una gran noticia que dar, pero la vamos a dar revisando los mapas de liquidación. Comenzamos revisando mapaliquidaciones.com. Ya sabéis que en los últimos días hemos anunciado que hemos añadido todos estos pares para tener mapas de liquidaciones de los mismos, pero en las últimas horas hemos hecho un gran anuncio en el grupo de Telegram, el grupo abierto, no el VIP, y es que hemos bajado el requisito para poder acceder a los mapas de liquidaciones. Queremos que todos nuestros afiliados en Bitunix tengan la oportunidad de utilizar esta herramienta con nosotros. Así que ahora mismo el requisito para poder utilizar esta herramienta simplemente es que seáis afiliados nuestros en Bitunix y que hayáis hecho alguna operación. Con 500 de volumen ya podéis acceder a la herramienta, así que ya no tenéis excusas, tenéis un mapa de liquidaciones profesional de forma gratuita. Estamos constantemente trabajando en desarrollar herramientas para todos vosotros y si sois afiliados nuestros tendréis un huevo de ventaja frente al resto de operadores del mercado, porque tenéis herramientas que perfiles profesionales utilizan, pero obviamente pagando una suscripción que en algunos casos puede llegar a ser de 100, 200 dólares incluso. Así que nada, tienes toda la información en la descripción del vídeo. Y no hemos terminado aquí porque ya estamos desarrollando nuevas herramientas que pronto anunciaremos en el canal. Así que todos atentos y obviamente si queréis acceder a toda esta información y todas estas herramientas, ser afiliados nuestros en Bitunix es el único requisito. Eso y que operéis con nosotros, obviamente. Así que bueno, vamos con los mapas de liquidaciones y como veis, la primera parte de la limpieza fue para limpiar esta zona donde veíamos mucha liquidez concentrada, la zona de los 64.650, pero este último movimiento alcista ha sido para limpiar toda la liquidez que quedaba. Fijar, todo esto que nos quedaba por aquí ya se lo han llevado y por eso es importante que desde este punto tengamos en cuenta la reacción del precio, porque si tenemos un rechazo confirmará que la intención de los operadores era simplemente llevarse toda esta liquidez. ¿Queda más liquidez desde este punto? Pues ahora mismo cerca del precio la verdad es que no. Algo más de liquidez queda en zona de shorts hasta los 66.480, pero ya no es tanta la cantidad. Vamos a hacer un poco de zoom out subiendo de timeframe para ver cómo está la situación en las diferentes temporalidades. Fijaros también algo que estuvimos comentando en vídeos anteriores, que no es buena idea tirar shorts sobre una zona de soporte y precisamente es por esto. La probabilidad de terminar siendo liquidados con esa posición era altísima y hoy se ha terminado confirmando. Pero ahora mismo no estoy viendo grandes liquidaciones cerca del precio. Vamos a subir al gráfico diario para ver un poco más la situación general. Si bajamos a zona de mínimos, algo de liquidez se ha quedado por aquí, pero tampoco veo un nivel así muy destacable en comparación al menos a lo que nos hemos ido llevando en anteriores ocasiones. Vamos a volver a bajar de timeframe y vamos a quedarnos con alto apalancamiento solamente para ver cómo está la situación, pero no. O sea, es que todo, o la zona en la que más liquidez estábamos viendo es lo que se acaban de llevar por delante. Sí que es cierto que en zona de mínimos algo de liquidez tenemos también, pero no es tanta la cantidad como podéis observar, sobre los 60.660. Ahora, para buscar confluencias, revisemos también Trading Different, donde vemos una situación muy similar, por no decir casi lo mismo. ¿Queda algo
de liquidez? Sí, pero bastante más distribuido. Solamente vemos aquí un nivel destacable en los 68.790, pero como veis todavía está muy lejos del precio. Ahora mismo no es tan interesante para nuestra operativa del corto plazo. Pero al final ya sabéis que hacemos análisis principalmente en gráficos de una hora para la operativa de las próximas horas y que todos los días hacemos análisis porque todos los días hay que actualizar esa operativa para tener los setups adecuados para que ninguna oportunidad operativa se nos escape. Así que ya sabes, si no te quieres perder oportunidades, suscríbete y deja un like si te gustan los vídeos también. Si nos quedamos con la liquidez de alto apalancamiento, la situación es prácticamente la misma también. No veo grandes cambios, la verdad. La zona que acabamos de limpiar era la más importante en el corto plazo. Por eso es que la reacción sobre este nivel en las próximas horas es súper determinante tanto para operativas de corto como de medio plazo. Algunas personas van a atribuir el movimiento que estamos viendo en Bitcoin a esta noticia, y es que el presidente Trump ha dicho que el acuerdo de paz con Irán está oficialmente completo y el estrecho de Hormuz ahora está abierto. Al final cada uno puede pensar lo que quiera, pero hemos estado avisando en los 2 últimos días que esta trampa se iba a terminar dando. ¿Crees que es coincidencia, casualidad? Pues yo no lo creo, ¿vale? Las cosas como son. Lo hemos estado avisando, simplemente mirad la intro del vídeo de ayer, lo dejábamos claro que mi trabajo era avisaros de que esa trampa se iba a dar y así se ha dado. ¿Que puede haber ayudado un poco? Pues quizás sí, pero yo desde mi punto de vista pienso que el principal objetivo de este movimiento era llevarse esa liquidez de short. Y el objetivo ya se ha completado. Pero bueno, que sepáis que parece por octava vez que el acuerdo de paz es oficial. Yo os lo comentaba en Twitter si será la definitiva. Y por ejemplo, algunos me comentáis que lo único definitivo es el amor de una madre. Así que veremos si en esta ocasión esto es así. Pero bueno, desde luego que serían buenas noticias para el SP500 si esto se termina dando, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada vimos subida de tipos en la Unión Europea. Veíamos tras esta noticia lo que sí una caída en los precios del petróleo, creo que era aproximadamente de un 4%. Y si vemos caídas en precios de petróleo, eso significará también que la inflación dejará de ahogar un poquito más. Así que quizás tenemos algún tipo de sorpresa en las próximas reuniones de la Fed, porque incluso en estos últimos días ya se estaba valorando algún tipo de subida. Las últimas reuniones no se descartaba eso, pero quizás si toda esta guerra termina podemos ver algo de luz al final del túnel. ¿Vosotros qué opináis? Ponérmelo por la descripción, iba a decir, por los comentarios. Y hablando del SP500, como podéis observar, tras ese reingreso vemos una ruptura superagresiva de esta resistencia que teníamos pendiente. Esto probablemente sí, en gran medida, la noticia que hemos tenido de ese acuerdo de paz con Irán. Y cuidado porque va con fuerza directo a intentar buscar zona de máximos otra vez. Parece que al SP500 no lo tumban de ninguna forma. Fijaros qué bien hemos tenido identificadas las diferentes zonas operativas durante toda la corrección. Es que todos y cada uno de los niveles de soporte que hemos tenido eran zonas que teníamos identificadas. Y después de este reingreso ya teníamos confirmado ese cambio de tendencia que, como veis, pues por aquí sigue avanzando. En el resto de criptomonedas, ¿qué tenemos que comentar? Pues bueno, todo siguiendo la estela de Bitcoin al fin y al cabo, tanto XRP como Solana como Ethereum. Lo único que cambian son las zonas clave. Sí que es cierto que en Solana estábamos un poco aquí al borde del abismo, pero con este reingreso se salva un poquito la situación. Si Bitcoin continúa con el movimiento alcista, por ejemplo, Solana, el siguiente objetivo sería intentar recuperar los 84,80. Ahora mismo está bastante lejos, pero creo que tras este reingreso es un poco más factible que pueda continuar. Eso sí, el requisito es que Bitcoin siga con el movimiento alcista. Por eso nuestra operativa de todos estos últimos días se centra en Bitcoin, porque es el que está liderando el mercado de una forma muy agresiva. Y bueno, yo creo que poco más que comentar. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, se agradece si dejas un like y si te suscribes en el canal.